Y se está grabando. Bueno, finanzas públicas. Cuando hablamos de finanzas públicas, hablamos de el sector público, es decir, el gobierno, y de todas las operaciones que tienen que ver con ingreso y gasto del gobierno. Pero estas operaciones las podemos ver desde un punto de vista tal vez de análisis para poder ver los niveles, para poder entender si el ingreso es mayor o el gasto es mayor. En tal caso de que estaremos hablando de aspectos como superávit o déficit para poder ver la estructura de las finanzas, si hay superávit, cuál es la cuenta, cuál es el aspecto que más está contribuyendo a este superávit, si hay déficit, cuál es el aspecto en el cual se está gastando más y está causando este déficit, y el entender de que haya superávit o déficit implicará que, por ejemplo, en el caso de déficit, se está gastando más de lo que se está ingresando, por lo tanto, habría necesidades de financiamiento, necesidades de obtener recursos, ya sea con deuda interna, que es deuda que corresponde a colocar instrumentos de deuda en el mercado nacional o deuda externa, colocar instrumentos de deuda en el mercado internacional, el mercado externo. De esta forma, tenemos una idea, ¿no?, de cómo está compuesto tanto ingresos como gastos del sector público. Y esto puede estar como reflejo de la actividad económica. La pandemia actual es un ejemplo muy claro de que la actividad económica afecta a las finanzas de los países. Cuando comenzó la pandemia, cuando comenzó el contagio de este virus a inicios de año, se pudo observar un fenómeno en el precio del petróleo, y es que el precio del petróleo cayó dramáticamente. Al caer el precio del petróleo, cayeron los ingresos de los países que se dedican a la exportación de petróleo. De esta forma, conforme se fue aumentando el confinamiento en los países, es decir, las restricciones para que los ciudadanos puedan salir, hubo una menor demanda para energía. Y al haber una menor demanda para energía, la oferta fue mayor, haciendo que en general el precio internacional del petróleo siguiera cayendo. Esto repercutió efectivamente en las finanzas públicas de estos países petroleros, haciendo que disminuya sus ingresos y les pusiera en serios aprietos con respecto a el gasto presupuestado o el gasto que se había planificado. De la misma forma, como se detuvieron negocios por el confinamiento, se detuvieron empresas, es decir, dejaron de producir. Recordemos el ejemplo que escandalizó a los jóvenes, ¿no es cierto?, que el detener la producción de cerveza, ¿no es cierto? Y en general, por este confinamiento, pues se disminuyó la demanda de bienes. Al disminuir la demanda de bienes, las transacciones efectivas disminuyeron, y eso tiene una repercusión en términos de el IVA, el impuesto al valor agregado, que es un impuesto que se cobra por cada vez que se realiza la venta de un producto. Esto significó una disminución de los ingresos del sector público, y de esta forma la actividad económica, que en general está a la baja, repercutió en la recaudación tanto impositiva como venta de petróleo del gobierno. Al mismo tiempo, la demanda externa en general bajó. Es decir, que esta situación de crisis no solamente se vive en México, sino también se está viviendo en el mundo, de tal forma que la demanda de materias primas, la demanda de productos susceptibles de ser comercializados en el sector externo, es decir, en forma de exportaciones, hablamos de los bienes transables, disminuyó su demanda. Entonces, de esta misma forma, eh, la actividad económica en descenso en los países del mundo también implicó un menor ingreso por exportaciones.
Entonces, de esta forma, la actividad económica puede impactar efectivamente a los ingresos de los países. Cuando hablamos de ingresos y egresos, estaremos hablando de un balance, es decir, de un resultado que se registra y que transmitirá información. Cuando se hace el balance y se corrobora que se está gastando más de lo que ingresa, habrá necesidades de financiamiento. Y esas necesidades de financiamiento habrá que cubrirlos de alguna forma, por ejemplo, emitiendo, tal como se está haciendo ahora, deuda de largo plazo, es decir, con venta de bonos o títulos valores del sector público en el mercado nacional y en el mercado internacional. Pero como si se emite mucha deuda, es decir, si nos endeudamos demasiado, tenemos que tener la capacidad para que en posteriores periodos, cuando debamos pagar la deuda que estamos adquiriendo ahora o en periodos anteriores, se pueda se pueda cumplir el compromiso de pagar esta deuda. Entonces, si los requerimientos financieros son muchos, es decir, el déficit es muy grande y se cubre esos requerimientos con deuda, se tiene que anticipar si efectivamente se va a poder cubrir esta deuda. ¿Cómo se cubrirá esta deuda? Por ejemplo, con venta de recursos naturales. Es algo, digamos, es como confiar en la herencia que cuentan los países, ¿no? La herencia que, en las dotaciones iniciales que reciben los países. O de otra forma, generar una eh, reforma tributaria. Una reforma tributaria que ordene los impuestos de tal forma que pueda haber una mejor recaudación y con esa mejor recaudación que implicará una mayor recaudación, poder tener los recursos necesarios para cubrir la deuda que se cubrió con motivo de los requerimientos financieros del déficit. Entonces, de esta forma, tener una idea del balance tanto actual como pasado puede servir para poder planificar si se puede continuar con la deuda, planificar cuáles van a ser las fuentes de ingreso para pagar esta deuda y de esa forma evitar crisis tanto en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Pero también hay aspectos que hay que considerar. Son aspectos que, por ejemplo, ustedes van a apreciar en cursos de macroeconomía. Y es que hay un efecto que se llama crowding out. El crowding out es el desplazamiento que realiza el gasto público de el gasto en inversión. Es decir, que cuando el gasto público está en aumento, debido a que hay requerimientos financieros del sector público, esto puede presionar la tasa de interés hacia arriba y al desplazar la tasa de interés hacia arriba, es decir, hacerla mayor, el sector privado, las empresas van a ver que el costo de capital, es decir, el costo de adquirir un crédito productivo es mayor, de tal forma que con un costo mayor las empresas disminuyen la inversión. Entonces, cuando hay requerimientos financieros de corto plazo, es decir, que son inmediatos, el gobierno comienza a endeudarse y el gobierno comienza a endeudarse y tomar recursos que bien pueden ser tomados por el sector privado y generar inversión. Entonces, de esta forma, se presiona una subida en la tasa de interés y también esto puede generar una presión en el nivel general de precios y a su vez a la subida del tipo de cambio. En otras palabras, si los requerimientos financieros, es decir, el déficit es muy elevado, se toman recursos que presionan a la tasa de interés, se desplaza recursos del sector privado al sector público, se genera inflación y posteriormente se genera depreciación. Hoy en día estamos viviendo un entorno, como vamos a ver más adelante, en el cual hay cierto nivel de déficit. Es decir, los ingresos no son suficientes para cubrir el gasto. Y al mismo tiempo hay un stock de deuda, es decir, la deuda acumulada hasta el momento
es relativamente elevada, haciendo que se tengan requerimientos financieros, lo cual en un contexto actual todavía no está presionando la tasa de interés, pero hay ciertas presiones con respecto a la inflación y ustedes tienen la respuesta con respecto a la depreciación. ¿Qué ha pasado este año con el peso mexicano? Pues en general ha subido, es decir, se ha depreciado. Entonces, estos son los elementos que se puede anticipar con respecto al comportamiento actual de la economía. Algo que, como les he mencionado, vamos a ver en la segunda parte de la clase de hoy, los datos y verificar si esto es así. Pasemos a la siguiente diapositiva. Vamos a hablar un poco de la contabilidad gubernamental, es decir, tratar de identificar cuáles son las fuentes, en primer lugar, de ingreso y posteriormente de gasto. Estamos llevando un texto que ya tiene algunos años. Creo que el texto tiene una edición 2012. Hay que tener en cuenta que en el año 2014 hubo una reforma tributaria en el cual se eliminaron algunos impuestos. Hablemos de los impuestos directos, es decir, los ingresos tributarios directos. Por ejemplo, son los impuestos al ingreso, es decir, el ISR, que se cobra tanto a personas como a empresas. Antes de 2014 existía este impuesto, el IETU, era el impuesto empresarial de tasa única, ¿de acuerdo? El cual tenía la finalidad de complementar la evasión de impuestos que se hacía con respecto a ISR. Este impuesto se eliminó y hoy en día lo que se tiene es el ISR y tratar de que, bueno, este impuesto pueda cobrarse de la forma más eficiente. Hasta ese año también había un impuesto de depósitos en efectivo, un impuesto de depósitos en efectivo que implicaba que depósitos bancarios mayores a 15,000 pesos deberían pagar aproximadamente entre 3 y 5%. Este impuesto también se retiró y desde aquel entonces ya no hay que pagar por hacer un depósito en el sistema bancario. Entonces, estos son ejemplos de impuestos directos, impuestos típicamente al ingreso. Pero también tenemos los ingresos tributarios indirectos o los impuestos indirectos. Los impuestos indirectos, por ejemplo, son el IVA. El IVA lo pagan todos los ciudadanos. Lo paga toda la gente que realiza la compra de cualquier bien. Estamos hablando de alimentos, bebidas, dulces. Todos los bienes están grabados con IVA. Y cuando se paga, por ejemplo, el precio de un bien, se está pagando en ese precio también el IVA. Entonces, indirectamente, las personas pagan el impuesto al valor agregado. Pero también tenemos un impuesto especial, el impuesto especial sobre productos y servicios, el IEPS, que grava a gasolinas, grava a tabacos, grava a alcoholes en general y algunos bienes como por ejemplo plaguicidas. Entonces, este IEPS es un impuesto adicional que deben de cumplir es la comercialización de estos bienes. Por ejemplo, aproximadamente este impuesto, el IEPS, cobra para el caso de las gasolinas unos 5 pesos por litro de gasolina. Es decir, cada vez que la gente compra gasolina, compra un litro, por ejemplo, a 20 pesos o a 19 pesos, de esos 20 pesos, 5 pesos es el impuesto IEPS, que se va directo al gobierno. Al mismo tiempo, aquellas personas que fuman, que tienen esa fea costumbre de fumar, también pagan un impuesto elevado que se ha incrementado recientemente. Esto significó algunos reclamos por parte de los productores nacionales de tabaco en el sentido de que un precio más elevado del tabaco, podamos así decirlo, oficial, implica que hay más incentivos para
la comercialización de productos de contrabando. Efectivamente, los empresarios tabacaleros estaban en estado de alarma hace aproximadamente un año, pero el impuesto aún así subió. Si más bien no recuerdo, el impuesto es del 160%. Es un impuesto relativamente elevado. Es por eso que los cigarros son un tanto costosos en su precio, ¿no? Al mismo tiempo que la regulación implica que los tabacos que se venden de forma legal deben contar con imágenes desalentadoras de su consumo. Es decir, por ejemplo, vemos una rata muerta, vemos dientes podridos, vemos bebés muertos, ¿no? Como primera plana de las cajas de los cigarrillos, con la finalidad de desanimar su consumo, es decir, que es veneno, ¿no es cierto? Entonces, aún así, hay gente que es muy adepta a esta fea costumbre y debe de pagar un elevado impuesto. Pero también está el IEPS que pagan por los refrescos, es decir, las bebidas gaseosas, las que se elaboran con agua carbonatada. Eh, Recientemente, hace unos cuantos años, hubo una modificación de que se debería pagar aproximadamente poco más de $1 como impuesto por litro de estas bebidas. Esto que hacía que se encarezca el precio y se trate de desanimar a al consumo de bebidas carbonatadas, ¿no es cierto? Entonces, aproximadamente en los refrescos tienen una tasa impositiva aproximadamente de alrededor del 20% y ese peso adicional, ¿no? Que tiene que ver con la penalización por el consumo de estas bebidas. Recordemos que recientemente el subsecretario de Salud ha indicado que estas bebidas corresponden a veneno embotellado, ¿no es cierto? Debido a las consecuencias en términos de diabetes que ha tenido hoy en día, que se han desnudado a partir de la pandemia llamada COVID, que ha precisamente mostrado las complicaciones que puede haber en la salud de costumbres no muy saludables, como por ejemplo ingerir muchas grasas y muchos azúcares. Eh, el IEPS también tiene un gravamen con respecto al alcohol, es decir, todos los alcoholes, hablamos de ron, gin y demás bebidas, como por ejemplo vodka, pagan un impuesto específico. Y esto es otro ejemplo de cómo actúa el IEPS. A continuación tenemos el ISAN, que es el impuesto sobre autos nuevos. Es en función al precio de los autos, el ISAN irá subiendo, de tal forma que mientras más caros sean los autos, pasen digamos, un tope de impuestos, más tienen que pagar con respecto a ISAN. Eh, este es un ejemplo de que el ISAN puede ser un impuesto progresivo, es decir, mientras más caro es el bien, se paga una alícuota mayor. En cambio, el IVA es un impuesto, podríamos denominarle regresivo, en el sentido de que quienes tienen menos ingreso pagan una porción mayor del IVA. ¿Por qué? Típicamente quienes tienen menos ingresos, es decir, perciben tal vez un salario menor, destinan gran parte de su salario a alimentos y estos alimentos son gravados con IVA. Pero aquellas personas que tienen ingresos mayores destinan una menor proporción de sus ingresos a alimentos y de esa forma pagan menos IVA. Entonces, tal vez un elemento distorsivo de los impuestos indirectos es que, como en el caso del IVA, pueden ser regresivos. Es decir, que los pobres pagan más y los ricos pagan menos. En este caso, hay impuestos correctores, por ejemplo, el impuesto al ingreso, que tienden a ser progresivos. Quiere decir que, por ejemplo, para salarios muy bajos, el ISR incluso actúa como un subsidio. Posteriormente, de cierto nivel, el ISR comienza a subir y progresivamente mientras mayor es el ingreso. Ingresos no tributarios.
Estaremos hablando de los derechos, aprovechamientos y contribuciones, por ejemplo, a los sistemas de seguridad social, a los sistemas de seguridad social de los trabajadores del sector privado, el IMSS, y el sistema de seguridad social de los trabajadores del Estado, el ISSSTE. Estas contribuciones tienen que ver con la finalidad de, por ejemplo, eh, generar ingresos para los seguros de salud, para las jubilaciones. También habrá ingresos petroleros derivados de los derechos de explotación de hidrocarburos. Hay que tener en cuenta que tanto en la exploración como por ejemplo en la perforación, la extracción de hidrocarburos, el transporte de hidrocarburos, la distribución de hidrocarburos, la comercialización de hidrocarburos, la exportación de hidrocarburos, la importación de hidrocarburos implican estos derechos. Es decir, que todos aquellas empresas que se desempeñan en el sector petrolero, en toda la cadena, deberán pagar estos derechos que recauda el gobierno. Gastos. ¿Qué entendemos por gastos? Lo vamos a entender como las erogaciones, es decir, toda la salida de recursos del gobierno federal con respecto a sus empresas y organismos que están bajo control directo del gobierno. Los egresos netos, vamos a hablar del flujo de caja, no incluyen amortización de deuda pública, pero sí incluirán un elemento que es el elemento de pago de intereses. Podemos distinguir el gasto primario. El gasto primario son simplemente los gastos que se realizan, podemos decir el gasto corriente, sin considerar obligaciones adquiridas en el pasado. Es decir, pago de intereses de deuda que se adquirió en el pasado. Simplemente los gastos que sirven para solventar las necesidades actuales. Estamos hablando de un año. El costo financiero ya incluye intereses, ¿no es cierto? Implica los intereses, las comisiones y todo lo referente a la deuda pública, que bien puede ser clasificar en dos grandes aspectos, programable y no programable. También incluirá algunos aspectos como saneamiento financiero, para estabilidad financiera y programas de apoyo para ahorradores y deudores de la banca, es decir, de algunas formas de estabilizar el sistema financiero. ¿Qué entendemos por gasto programable? Recordemos que cada año el gobierno hace un presupuesto. En algunos países a ese presupuesto se le denomina el presupuesto general de la nación. Este presupuesto, el PGN, el presupuesto general de la nación, es el estado contable de todos los gastos que realiza el sector público. En términos de, por ejemplo, servicios personales, estamos hablando de sueldos y salarios de los funcionarios públicos, materiales, es decir, todo lo necesario para que el sector público funcione y suministros. Servicios generales, inversión, estaremos hablando de gasto de capital, y transferencias, los denominados, por ejemplo, bonos o también becas, es decir, los recursos que transfiere el gobierno a, a diferentes grupos de la sociedad. Recordemos que hay diversos programas vigentes que tienen la finalidad, por ejemplo, de ayudar a familias de bajos recursos, de apoyar a estudiantes con un rendimiento notable. Habíamos hablado de las becas de las que ustedes cobran. ¿Cómo se llaman estas becas? Las de Pronaves, ¿no es cierto? Las de Pronaves y, por ejemplo, las becas de excelencia, ¿no? Y diversas formas de transferir recursos del gobierno a los miembros de una economía. Entonces, todo aquello que puede programarse. Recordemos que hay algunos programas pueden ampliarse, otros pueden cortarse, es decir, por ejemplo, algunos programas de apoyo ya no están vigentes, algunos recursos ya se han cortado siguiendo la estrategia de la austeridad republicana. Todo aquello que se puede, digámoslo en una palabra, presupuestar, todo aquello que se puede planificar, todo aquello que se puede
adelantar es el gasto programable. Por ejemplo, en recientes declaraciones el presidente ha mencionado que hay que ajustarnos el cinturón, ¿no? Debido a que se viene todavía más recortes de personal con respecto al sector público. Eso implicará que se está programando que los gastos por servicios personales sean menores, es decir, que haya menos empleados en el sector público, ¿no? Es un rasgo claramente neoliberal debido a que esta corriente del pensamiento prepondera aspectos de que el gobierno sea lo más pequeño posible, ¿cierto? Es la reducción del tamaño del Estado. El Estado debe ser, no debe ser más que un administrador de un país. No debe participar activamente en la producción de los bienes. Entonces, estaríamos como que cercanos a estas características de la escuela neoliberal. Los no programables, ¿qué son los gastos no programables? Son erogaciones, es decir, salidas que se ajustan de forma automática en función a cambios a otras variables. Hay un componente de la deuda que tiene tasa variable, es decir, que la tasa de interés cambia en función de cómo está cambiando la tasa de interés en el mundo. La tasa de interés, por ejemplo, hoy estamos viviendo un contexto en el cual la tasa de interés disminuye. Entonces, el componente de deuda que tiene tasa variable y en este contexto de disminución de la tasa de interés, se verá beneficiado en el sentido de que se pagará menos intereses. Pero cuando vuelva a subir las tasas de interés y suba la tasa de interés de mercado y de esta forma la tasa de interés de la deuda, se necesitará mayores recursos para pagar esa deuda. Entonces, la deuda que está denominada en una tasa de interés variable estará en función a los vaivenes del mercado. A veces subirá, a veces bajará. Eh, como hemos mencionado, la actividad económica también determina el precio del petróleo y el precio del petróleo, como sabemos, es cambiante. Ha habido periodos en los cuales ha sobrepasado los $100 y hay periodos en los cuales ha bajado los $20 por barril de petróleo, ¿no es cierto? Eso implica una variación, una volatilidad de los ingresos muy grande. ¿Y en función a qué sube o baja el precio del petróleo? Es un precio de mercado que se determina en el mercado internacional y podremos decir que el gobierno poco o nada podrá hacer para detener la caída de los precios del petróleo y de esta forma, como hay un elemento de coparticipación, es decir, que los ingresos derivados del petróleo en parte se van al gobierno federal y en parte se coparticipan a los gobiernos regionales, en este caso los municipios, tanto el gobierno federal como los gobiernos municipales se verán impactados ante cambios en el precio del petróleo. Se verán beneficiados cuando aumenta el precio del petróleo, hay más ingresos y se verán perjudicados cuando cae el precio del petróleo, hay menos ingresos. ¿Y qué pueden hacer con respecto a eso? Nada, simplemente son aspectos no programables. El balance fiscal. El balance fiscal no es más que la diferencia entre los ingresos y los gastos. Es un indicador de la estabilidad macroeconómica de un país. Si revisamos, por ejemplo, libros de texto como el de Macroeconomía de Robert Barro o el de José de Gregorio, en Macroeconomía, Teoría y Políticas, encontraremos algunos aspectos con respecto a la teoría del gasto público y dentro de algunas conclusiones de algo que verán precisamente en Macroeconomía 3, es que un gobierno no puede vivir con constantes déficits. Es decir, que en algún momento tiene que lograr algún superávit fiscal, ¿no es cierto? Y básicamente esta es la motivación de la austeridad republicana del actual gobierno, ¿no es cierto? De que en lo posible tratar de disminuir el déficit y lograr un superávit. Es decir, tratar de aumentar los ingresos o al menos reducir los gastos, tratar de sanear las cuentas del país, ¿no es cierto? Enseguida vamos a ver cómo están los resultados con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Pero retomando la teoría, estos libros de texto nos mencionan que no se puede o no es compatible un déficit sostenido año tras año, es decir, cada año, imagínense ustedes que cada año tras año ustedes gastan más de lo que ingresan, acumulan deuda y de paso, si la deuda que han acumulado es muy grande y siguen teniendo déficits, eso no es sostenible. Eso implicará que en algún momento se van a declarar en cesación de pagos, es que van a decir, no puedo hacer frente a mis gastos. Por ejemplo, esto lo compararán con las finanzas personales. Piensen que un banco decide otorgarles una tarjeta de crédito. Ustedes ven a la tarjeta de crédito no como un instrumento de deuda, sino como un ingreso adicional. Es el error tradicional que cometen las personas, de tal forma que comienzan a cargar todos sus gastos a la tarjeta de crédito. Al cargar gastos a la tarjeta de crédito, ustedes realizan el pago mínimo. El pago mínimo implica un pago de intereses significativo de aproximadamente 40% o más, haciendo que su endeudamiento implique una elevada carga en términos de tasas de interés. Pero si sus finanzas con respecto a ingresos no mejoran, si ustedes siguen endeudándose y sigue actuando las tasas de intereses predatorias, las tasas de intereses usureras elevadas, va a llegar un punto en el que la deuda va a ser tan grande que dados los ingresos que tienen, va a ser imposible pagarla en los siguientes años o incluso en toda la vida. Entonces, en ese punto se llega a un punto de que la deuda ha explotado y dados los ingresos no se hace posible pagar la tarjeta de crédito. De la misma forma en los países constantemente pueden ir endeudándose, pero en algún momento se requerirá sanear sus cuentas y obtener los ingresos necesarios para hacer frente a a esas obligaciones en términos de deuda. Entonces, un stock de deuda, es decir, toda la deuda acumulada que se tiene, que sea elevada, no es compatible con una sucesión de déficits, periodo tras periodo. Y de esta forma, si tenemos la información con respecto a deuda y déficits, podemos tener una información con respecto a la estabilidad macroeconómica de un país. Dentro de esta discusión podemos hablar de la prudencia fiscal, es decir, cómo es que el gobierno vigila sus cuentas, ¿no es cierto? Y si es un gobierno, pongámoslo en una frase, responsable, si es un gobierno solvente, puede ser sujeto de financiamiento exterior. Es decir, las instituciones financieras internacionales y el mercado de capitales actúan como un banco en el sentido de evaluar el desempeño de México como país y de esa forma otorgarle o no financiamiento, otorgarle o no crédito. Algo que ya hemos mencionado, el riesgo país, ¿no es cierto? Recordemos que el riesgo país es el riesgo tan conjunto del sector público como del sector privado. Si hablamos del riesgo del sector público, solamente hablaremos del riesgo soberano. Entonces, de esta forma, el riesgo país será un indicador de cómo va la situación en el país, si hay la posibilidad de recuperar o no los créditos. Dado que existe política fiscal y política monetaria en los países, hay la idea de que alguna debe ser superior, la política fiscal o la política monetaria. ¿En qué sentido sea superior? En que sea la política relevante o dominante. En este caso, si la política fiscal pueda ser la política económica dominante, la política fiscal implicará todos los ingresos y gastos. Pero si el gobierno, para funcionar constantemente, se endeuda, podemos lograr el efecto Crowdy Note que describimos al inicio, de tal forma que se desplaza inversión del sector privado y al mismo tiempo se genera presiones para inflación
y depreciación. Entonces, si hubiera dominancia fiscal, habría incentivos para generar inflación. Entonces, para evitar esta situación de inflación, es que en el caso de México no existe dominancia fiscal. Quiere decir que existe dominancia de la política monetaria. La política monetaria es la relevante, es la más importante para controlar inflación y de esta forma toma las medidas necesarias para no generar inflación. De esta forma, el sector público no puede echar mano de los recursos del Banco de México y tampoco puede influir sobre las medidas de política económica que ejerce el banco. Quiere decir que hay independencia de la política monetaria. Y dada esta condición, es que se consigue lo que se buscaba, que es inflación baja. Y si revisamos el histórico de inflación, algo que ya se conoce por cuentas nacionales 1, se puede verificar que efectivamente en aproximadamente los últimos 20 años la inflación se ha mantenido en general baja, estable y predecible. Entonces, para concluir esta parte del balance fiscal, que simplemente es la diferencia entre ingresos y gastos del sector público, puede haber dos resultados. Superávit cuando los ingresos son mayores a los gastos o déficit cuando los gastos son mayores a los ingresos. Dado esto, podemos considerar algunos subproductos de este balance. Por ejemplo, el balance primario o el déficit primario, déficit o superávit primario, nos estará mencionando por así decirlo, el flujo de caja del gobierno. Todo lo que ingresó versus todo lo que salió, sin considerar el pago de intereses por deuda pública. Entonces, sin considerar el pago de intereses. Recordemos que el pago de intereses son compromisos que se adquirieron en gestiones pasadas. De esta forma, el balance primario simplemente estará mostrando el desempeño de un periodo con respecto a ingresos y gastos, es decir, el desempeño fiscal. Balance operacional. Se elimina el componente inflacionario de la deuda interna, es decir, se tiene en términos reales, para de esa forma tener el valor real de la deuda, es decir, el valor en términos de poder adquisitivo, quitando el efecto precio. El balance petrolero, incluyendo los ingresos de Pemex, los derechos sobre hidrocarburos, sobre la cadena productiva que habíamos dicho, los impuestos sobre gasolinas y además impuestos sobre rendimientos petroleros. Además de incluir estos ingresos de Pemex, también se restan los gastos de Pemex. Pemex, ¿qué gastos tiene? Tiene los gastos que tiene que hacer frente a sus deudas, a la deuda que tiene Pemex, y al mismo tiempo el suministro de gasolina, ¿no es cierto? Es decir, que la gran parte de la gasolina que se comercializa en territorio mexicano es importada. ¿Quién le importa? Pemex. Balance no petrolero. En el balance no petrolero, es decir, el balance del sector público de gobierno, restamos el balance petrolero. Y de esa forma obtenemos el balance no petrolero. Entonces tendremos como resultado el balance fiscal subyacente, es decir, es como un balance estructural, por así decirlo, de mediano plazo, que no incluye las fluctuaciones del sector petrolero. Vamos a concluir hasta aquí la grabación de la teoría. Voy a cancelar el video.